Ahora toca hablar de los centros de salud con hospitalización. Decíamos que la casa de salud y el centro de salud rural van a estar en ambientes rurales donde no se superan los 2.500 pobladores. Luego vienen los centros de salud. Estos centros de salud urbanos ya se encuentran en un lugar en el que hay más personas. Y por lo mismo de que hay más personas, tenemos en cuenta que va a haber una mayor estadística de problemas de salud y que a su vez va a ser lugar de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Geográficamente está en la cabecera municipal. Por lo tanto, van a haber rancherías, ejidos y pueblos pequeños alrededor. Además, los otros lugares rurales ya están cubiertos por unidades pequeñas. Por lo tanto, es buena idea implementar un centro de salud que sea urbano, pero que ya tenga dos características, o una de dos características, que ya tenga hospitalización o que sea con servicios ampliados. Para fines de la Secretaría de Salud, sobre todo en nuestro estado, en este caso se entienden de igual manera los dos, ya sea que le digamos centro de salud con servicios ampliados o centro de salud con hospitalización. Y en este caso se trata de un centro de salud que aún sigue siendo de primer nivel, pero está más robusto, tiene mejores servicios e incluso nos va a ofertar muchas más cosas. ¿Qué cambia con un centro de salud rural y urbano? Además de la ubicación, en este caso se trata de tener mucho más personal y algo muy importante, estamos en esta descripción de unidades a las que podríamos acudir, estamos hablando de la primera unidad en la que vamos a poder encontrar servicio las 24 horas. Desafortunadamente, aquí podríamos hacer una nueva crítica. En nuestro estado, esto es, en Chiapas, se está dando el fenómeno de que se están aperturando muchos centros de salud con servicios ampliados, que la abreviatura es CESA, que esa es la abreviatura, o muchos centros de salud con hospitalización que a la hora de, pues, de inaugurarlos se habla de que van a ser 24 horas, pero al final de cuentas no son de 24 horas. Pero hablemos de cuál es la teoría de estas unidades. Se trata de unidades que ya van a ser de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues no importa qué día llegues, tal como tal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, estas unidades van a estar operando, es decir, van a estar en funcionamiento como tal, van a haber días que no se van a ofertar todos los servicios, pero lo que es el servicio médico, este servicio de consulta y hospitalización, se estará otorgando todos los días. Aquí empezamos a ver algunas diferencias. Nuevamente, en esta unidad voy a encontrar médicos practicantes, que vuelvo a decir, esto es un término que deberíamos quitarnos. Si bien es cierto que cada uno de nosotros quisiera que nuestra atención fuera dada por el médico especialista, por aquel que lleva años ejerciendo, algo muy importante es que esto no siempre va a poder ser así. Y también tenemos que ser realistas. Estamos en un servicio público que está muy demandado, que está sobrecargado, que tiene una gran demanda, que tiene una gran carga de trabajo y que necesitamos pues que esto se vaya descargando, que esto se vaya resolviendo. Sumado a que todos hemos estado en formación. Seguramente cada uno de nosotros ha tenido una carrera y sabemos que esto es parte de nuestra formación. Si solo nos enfocamos a los médicos que ya saben hacer sus funciones, ¿qué va a pasar cuando estos médicos se retiren? No necesariamente por defunción, pero cuando ya no quieran ver pacientes, cuando ya no puedan, cuando tengan otros objetivos. En la formación médica, pues esto es algo común y no es de tiempo actual, es de hace mucho tiempo. Eso sí, todos estos médicos que están en formación, los mal llamados practicantes, deben estar con vigilancia, es decir, deben de tener a la mano un médico que tenga mucha experiencia para poder resolver sus dudas. Al final de cuentas, todos estamos en el mismo equipo. Nuestro objetivo es mejorar la salud. Créanme que estas personas que están en formación, por eso lo hicieron. Yo tengo un video en el que explico mi experiencia en la carrera y no fue nada agradable. Eso sí, cuando tengo la oportunidad de ayudar, y estoy seguro de que, de que estos colegas que están en formación, cuando tienen la oportunidad de llegar, nos damos cuenta de que, y ellos se dan cuenta de que todo lo que hemos pasado vale la pena porque estamos mejorando la calidad de vida de alguna persona. Volviendo a lo del centro de salud con hospitalización, vamos a encontrar diferentes áreas. Aquí ya empiezan a existir diferentes figuras. En este lugar ya hay una función administrativa y obviamente ya hay una función médica. Entonces, digamos que en este tipo de unidades, ahora sí, el médico, va a haber un director médico que su única función va a ser concentrar la información médica
y también estar pendiente de cada una de las funciones de odontólogos y de médicos y un poquito del personal de enfermería. Y por su parte, ya vamos a tener un administrador que se va a encargar de, ahora sí, ya estamos hablando de mucho personal, ya estamos hablando de turnos, ya estamos hablando de periodos vacacionales, estamos hablando de muchas cosas y de garantizar al menos el 75% de los servicios, independientemente de qué día sea, incluso si es un día festivo. Por lo tanto, aquí la figura del administrador ya existe y es lo que podemos ver en esta imagen en la que se presenta pues las diferentes áreas. En esta unidad o en esta organización ya empieza a existir la famosa área de gobierno, es decir, un área administrativa dentro de la unidad de salud en la que podríamos hacer algunos trámites. En este caso los trámites van a ser muy sencillos, principalmente la generación de un expediente y las famosas referencias que en algún momento estaremos platicando, pero que recordemos es ese pase que la gente le suele decir, pero más que nada es un trámite en el que se te da un documento con el cual puedes acceder a los siguientes niveles de atención, que serían el segundo y el tercer nivel. Además, ya vamos a encontrar consultas de estomatología. Esto quiere decir de odontología. Es decir, ya vamos a tener a un dentista que nos dé servicios para lo que es salud bucal. Además de que vamos a integrar salud mental. En esta unidad ya vamos a poder encontrar el área de psicología. Entonces, si nos damos cuenta, el abanico de servicios empieza a ser más amplio y además de que hay 24 horas, eso sí, no todos los servicios, principalmente el servicio médico, hospitalización y consulta y las urgencias va a ser 24 horas, pero tal vez el servicio de nutrición sea solo en la mañana, tal vez el servicio de salud mental o de psicología sea mañana y tarde y por ejemplo lo que es odontología muchas veces va a ser mañana y tarde. ¿Qué se va a atender en las noches? Urgencias. Además, ninguno de nosotros, hay excepciones, créanme que tengo varias anécdotas, pero la mayoría de nosotros, no, ninguno de nosotros se levanta a las 3 de la mañana y decide en ese momento ir a consulta por algo sencillo o algo que viene hace mucho tiempo. Además, aquí ya vamos a tener algunos servicios de gabinete, ya vamos a tener lo que es la atención a lo que es el embarazo, parto y puerperio, además de que se podrían hacer estudios de laboratorio, radiografías e incluso ultrasonidos. Y eso es algo muy importante. Si en tu casa de salud o en tu centro de salud urbano o rural se detecta que necesitas alguno de estos servicios, se te va a hacer el trámite para que puedas acudir a esta unidad y se te dé la atención. Por lo tanto, por eso sigue siendo de primer nivel. No solo las personas enfermas siguen llegando. Eso sí, si llega una persona enferma que necesita hospitalización, siempre y cuando sea un problema de salud manejable por médico general, se va a quedar en esta unidad. Y con eso quiero mencionar algo muy importante. Si nos damos cuenta, en la consulta externa todavía se sigue llamando de medicina general. Y es que en esta unidad los médicos que te van a atender van a ser médicos generales. Si te atiende un psicólogo o una psicóloga, va a ser de salud mental, pero va a ser igual general. En este momento todavía no hay especialidades. Muchas personas se solían acercar a mí y me decían, si aquí hay hospitalización, ¿tienen pediatra? ¿Tienen internista? ¿Tienen cirujano? En este tipo de unidades todavía no. Aquí la hospitalización, la consulta, las urgencias, todo es atendido por el médico general. Y es el médico general el encargado de valorar si se necesita una unidad pues, de mayor cobertura o de mayor personal o incluso que ya tenga especialistas. El siguiente nivel es el hospital básico comunitario. Este hospital básico comunitario, en algunos videos yo suelo decirle hospitalito, ya tiene las funciones de internamiento. Recordemos que la diferencia entre un centro de salud y un hospital es que el centro de salud lo visitas cuando tienes una enfermedad que te permite caminar, que te permite hacer tus funciones o que no estás enfermo. Mientras que un hospital es aquel lugar al que vamos para que nos hagan un procedimiento o para que nos internen, para que nos dejen hospitalizados como el nombre de la unidad lo dice. En este caso, generalmente la hospitalización se ve en el segundo y en el tercer nivel, pero actualmente tenemos esta figura, la figura del hospital básico comunitario. ¿Cuál es la intención de este tipo de hospitalitos? Ser de descarga. De hecho, necesitamos que se descarguen, necesitamos que se quite la carga de trabajo de los hospitales de segundo y tercer nivel, que por lo mismo ya tenemos hospitales básicos comunitarios que obviamente acercan la atención a a pueblos pequeños, pero también ahora el centro de salud ya hay con hospitalización con tal de que estas personas que no tienen un problema tan grave, obviamente están enfermos, pero que no tienen un problema tan grave, puedan ser atendidas
Y no se alejen tanto de su familia, porque esa es otra cosa triste y desafortunadamente sucede mucho, que las personas se tienen que trasladar porque recordemos que el paciente va a estar hospitalizado, pero no puede estar solo. Necesita un familiar acompañante. Y este familiar acompañante sucede, pero es casi imposible que una sola persona logre estar todas las horas ahí en el hospital. La persona enferma no tiene de otra, pero incluso los médicos, enfermeras y demás personal tienen turnos, por lo mismo que esto es complicado. Entonces, de alguna manera, los familiares tratan de hacer eso, tener turnos para ver quién se va a quedar a dormir, en lo que la otra persona se va a bañar, en lo que la otra persona puede comer, porque no se puede comer dentro de un hospital. Hay un horario para comida para los pacientes, pero como tal, el familiar para comer tiene que hacerlo fuera. Además, esto es muy incómodo, entonces de algún modo se tienen que organizar y esto es mucho más fácil si están dentro de la misma comunidad, es decir, si su casa está a unos minutos y no si tienen que irse a otra ciudad, que es el caso de los hospitales de segundo y de tercer nivel. Entonces, en este caso, esa es la función del hospital. Acercar los servicios hospitalarios pues en este caso, a pueblos pequeños. Y aquí nuevamente, esto se parece más a un hospital grande, pero no tiene tantas camas. ¿Qué determinan a un hospital básico comunitario? Para empezar, está en un pueblo pequeño, es decir, no está en una ciudad grande, sí está en un municipio, sí está en cabecera municipal, claramente supera las 30,000 personas de habitantes, pero aún así está en un lugar en el que no hay tantos servicios, no está tan urbanizado y no llegan tantas cosas. Generalmente este tipo de hospitales están en lugares alejados de los hospitales muchos más grandes. ¿Qué sucede acá? Aquí ya hay especialistas. Entonces, ¿qué es importante saber de este tipo de hospitalitos? El servicio es 24 horas, 7 días, 365 días de la semana. Claramente los médicos se organizan para poder mantener este servicio en su totalidad, pero puedes acercarte en cualquier momento. Otro dato muy importante que tienes que saber es que estos hospitales, al ser básicos comunitarios, implementan el servicio de consulta y también el servicio de hospitalización. Son un mixto. Recordemos, es primer nivel, muy diferente al segundo y tercer nivel, que son urgencias y hospitalización. E incluso el tercer nivel solo es hospitalización. Hay hospitales de tercer nivel que no te reciben en la urgencia hasta que no hayas pasado primero a la urgencia de un hospital de segundo nivel. Entonces, aquí hay algo muy importante. Recordemos, las casas de salud se pueden quedar sin médico por la cuestión de que son administradores y tienen que hacer muchos trámites, gestiones e incluso cursos. ¿Qué pasa en un centro de salud? Ya su director, si se va, no afecta la consulta, pero no hay turno nocturno, ni entre semana ni en fin de semana. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una urgencia, aparentemente, porque no soy médico, no sé distinguirlo, pero me siento mal y no estaría de más que un médico me diera su opinión? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando quiero una consulta en la noche, en fin de semana? Esta es la opción, un hospital básico comunitario. Un hospital de segundo nivel o tercer nivel va a estar saturado y muchas veces que pases esa consulta va a ser complicado. Pero en un hospital base como comunitario puedes hacerlo. Y aquí te va un dato curioso. Los turnos de fines de semana, tanto en la mañana como en la tarde en un hospital básico comunitario, atienden el 100% de las consultas. Ningún médico está obligado a los imposibles. Si solo hay un médico y llegan 200 consultas, es imposible que pueda atenderlas, pero en la medida de las capacidades dependiendo de cuántos médicos estén en el servicio, si solo hay uno, si hay tres, idealmente deberían haber tres, pero a veces solo hay dos o a veces incluso solo hay uno. Sin embargo, algo muy importante que debes de saber es que si tienes una necesidad nocturna o si tienes la necesidad de una consulta en fin de semana, y el tiempo es apremiante, pero incluso si sabes que no es una urgencia, este es el lugar al que puedes acudir. En caso de que el médico esté ocupado con la hospitalización o con la urgencia, tendrás que esperar. Pero este es algo que debes de saber. Cuando tu casa de salud, cuando tu centro de salud no puede atenderte antes de ir a un hospital más grande, tanto por cercanía como por estrategia clínica, te tienes que acercar a un hospital básico comunitario si hay uno cerca de tu zona. Si no lo hay, si tú necesitas atención médica, no, este no es un momento de andar decidiendo. Ve a lo que te quede más cerca, ellos te orientarán. Pero si ya ubicas un hospital básico comunitario cerca de tu hogar, este podría ser el lugar perfecto si tienes una necesidad en la noche o en fines de semana, debido a que los centros de salud muchos no operan en fin de semana.
Y si se trata de una persona embarazada, recordemos, el control prenatal se lleva en la consulta externa, en tu unidad, pero las consultas de urgencia o incluso las dudas médicas se llevan en este tipo de unidades. Y aquí ya empiezan a haber especialistas. No va a haber en todos los turnos, pero al menos tenemos la esperanza de que empiecen a existir algunos especialistas. ¿Qué especialistas van a haber acá? Generalmente van a ser médicos internistas, médicos familiares, médicos pediatras, médicos ginecobstetras, y hasta ahí. Realmente, si se necesita algún otro especialista, ya se tendrá que acudir a una unidad de segundo nivel, pero esta unidad te dará nuevamente el pase para que puedas acudir. Además, aquí se implementan los servicios de ultrasonido, de radiografía, de laboratorios, y la hospitalización va a ser tanto para adultos como para pacientes pediátricos e incluso para atención de parto y puerperio. Recordemos que aquí ya hay especialistas y también está el médico general. En este tipo de unidades todavía voy a encontrar médicos en formación. Sí, en este caso vas a encontrar médicos pasantes. ¿En qué turnos van a estar ellos? Generalmente debido a un cambio que hubo en la normativa del servicio social, los podrás encontrar en la mañana o en la tarde. Esto es algo muy importante. En la casa de salud puedes encontrar médico pasante, igual que en los centros de salud. Y en este tipo de hospital los puedes volver a encontrar, pero los encontrarás solo en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. En el turno nocturno y en turno de fin de semana vas a encontrar muchos médicos que ya tienen título y cédula para ejercer esto, porque como son médicos haciendo su servicio social y tienen que hacer otras actividades, lo más conveniente es que solo lleguen en la mañana o en la tarde para que tengan tiempo de descansar, y ya que muchos en este periodo aprovechan para estudiar para su examen de especialidad o para su examen de titulación, lo mejor es que estén solo en este turno. Muy diferente a los médicos que tenemos un sueldo o que ya estamos titulados. En este caso, pues algunos nos tocará estar en el turno nocturno o en el turno de fin de semana. Además, aquí se trata de una farmacia con muchas más capacidades. Debido a que ya hay hospitalización, ya se manejan medicamentos inyectables, intramusculares e intravenosos, ya se manejan medicamentos que no podrías encontrar en otra unidad, medicamentos para atender urgencias, y aquí el área administrativa está totalmente separada. Ya también se tiene un área de gobierno. A manera de resumen, de acuerdo a lo que hemos visto en este y en el video anterior, es recordar, el primer nivel de atención es ese nivel en el que vamos a acudir cuando estamos sanos o cuando nos estamos empezando a enfermar o cuando nos enfermamos de algo y no sabemos qué hacer. Ahí nos van a orientar. Tenemos casas de salud y centros de salud que no van a operar siempre y no siempre van a tener médico, pero que son muy cercanas a nuestro hogar, sobre todo si vivimos en un área rural. Y luego tenemos centros de salud urbanos, centros de salud con especialización y hospitales básicos comunitarios en los que se nos va a atender generalmente situaciones un poco más graves y van a ser nuestro primer contacto cuando tenemos una urgencia. Recuerda que si tienes alguna duda de la cartera de servicios que ofrece tu unidad, pues es importante que te acerques y preguntes o que lo revises en la página de internet. Además, recuerda que estamos construyendo una comunidad. Si en algún momento tienes una experiencia importante, tienes alguna duda o un dato curioso sobre los servicios de salud, como el que acabo de mencionar en fin de semana que te deben de dar la consulta, no dudes en comentarlo y en estarlo compartiendo con nosotros para que cada vez seamos más los que sabemos cómo acceder al servicio de salud y aprovecharlo de la mejor manera posible.